Buenos días. La siguiente presentación será narrada por la alumna Beatriz Cabrera López del grupo 404 para la profesora María Guadalupe del Pando Rodríguez. En esta experiencia de aprendizaje conoceremos el proceso de la victimización y desvictimización. Para ello estaremos analizando a José Luis Calva Cepeda, este personaje que es mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en el entonces Distrito Federal. Perdió a su padre cuando tenía 2 años y fue criado por su madre. Sin embargo, la mujer que estaba a cargo de criar a sus 6 hijos comenzó a beber demasiado. Según palabras de José Luis, la adicción exacerbó la personalidad agresiva e intolerante de su madre. Incluso comenzó a infligir terribles castigos sobre él. Cuando José Luis cumple 6 años, este escapa de su casa cansado de tanto maltrato físico y psicológico que le propinaba su propia madre, sin remordimiento alguno. Estaba inmerso en la soledad y oscuridad de la calle, se dejó atrapar por el mundo de drogas, robó para sobrevivir. Después de un tiempo no pudo más, lo pensó y volvió a casa. Pero le esperaban cosas peores. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano lo ultrajó. Este hecho marcó tanto su infancia como el resto de su vida. Sin embargo, siguió siendo un niño inseguro y retraído que buscaba constantemente la aprobación de su madre y nunca la recibió de ella. En 1993, José Luis es encarcelado por posesión de arma blanca. Dentro de la cárcel, conoce a Juan Carlos Monroy, con quien estando en prisión mantiene una relación sentimental. Esta relación es bastante duradera, sin embargo, el estar involucrado dentro de una vida en donde sostenía una relación homosexual no fue suficiente para que dejara de sentir pasión por una mujer. En 1996, José Luis conoce a una mujer, Adela, con quien se casa y tiene 2 hijas. Sin embargo, en el 2001, el matrimonio terminó y su exesposa emigró a Estados Unidos, llevándose con ella a sus hijas. Lejos de encontrar estabilidad, este periodo ha sumido a Calva Cepeda en un declive a largo plazo. En 2004, conoció y comenzó una relación con Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. La madre de Verónica se oponía a esta relación y sostenía que este hombre no era adecuado para su hija. Los problemas provocados por la señora Judith, madre de Verónica, destrozaron a la pareja y este mismo año José Luis inició una carrera delictiva. Mató y descuartizó a Verónica para después dejar su cuerpo mutilado y abandonado en Chilmahuacán, Estado de México. La policía localiza el cadáver de Verónica el 30 de abril del mismo año. Judith Casarrubia interpone una denuncia y Calva Cepeda fue desde entonces prófugo de la justicia. En su huida, José Luis llega a la calle Mosqueta 17, número 198, en la colonia Guerrero. Estando ahí, convierte su casa en una escena terrorífica. Coleccionaba cuchillos exóticos, libros de hechizos, velas, muchos guiones de terror escritos a mano por él mismo. Practicaba magia, consumía cocaína y se convirtió en alcohólico y fumador empedernido. En su armario se localizó un body de malla con un sostén hasta el pecho que tenía senos de aluminio. También localizaron máscaras de colores como para hacer fiestas. Muchos de sus poemas que habían dentro del domicilio trataban de su obsesión por la maternidad, y en una habitación guardaba una cama cubierta con ropa de bebé que a su madre le había regalado para sus hijas en 1997. Según algunas fuentes extraoficiales, en 2007 Calva Cepeda también asesinó y desmembró a una prostituta a la cual se le conocía como la Jarocha, pero esta vez dejó el cuerpo abandonado en Tlatelolco. El cadáver fue encontrado el 9 de abril del 2007. Sin embargo, el crimen atribuido a Calva Cepeda no pudo ser confirmado. Después conoce a Alejandra Galeana Garavito, una chica de 30 años, madre soltera, a quien no dudó en hacerla su pareja. Ella estaba muy enamorada de aquel hombre que le escribía poemas y le juraba amor sin sospechar siquiera que se trataba de una mala persona. Alejandra era una joven seria que no socializaba. Trabajaba en la farmacia de genéricos ubicada en la esquina de Guerrero con Orozco y Berra. Diariamente al salir de sus labores, caminaba 4 cuadras sobre el eje 1 poniente y José Luis la acompañaba.
El 5 de octubre del 2007, Alejandra Galeana sale de su casa y nunca más regresa. No devolvió las llamadas a su madre, de quien cabe hacer mención, no aceptó nunca la relación entre ellos. Esa noche del 5 de octubre, José Luis asesinó a Alejandra. Luego del asesinato, procedió a desmembrarla como lo hizo con Verónica, usando la tina que estaba en el baño para tales propósitos. Insatisfecho con esto, dejó el cuerpo en su departamento. Cortó la pierna y el brazo derecho, desolló la carne y la metió en el congelador, colocó algunos huesos dentro de su caja de cereal y escondió el resto del cuerpo en un armario. El 8 de octubre, José Luis comienza a cocinar. Los ingredientes principales fueron cortes de carne de los brazos y manos de Alejandra, a quien había matado días atrás. Al hervir partes del cadáver en agua durante mucho tiempo, hizo un consomé muy espeso y cuando la carne se volvió tierna, agregó limón como condimento. Lo sirvió y colocó en su mesa con un plato con limones partidos justo al lado. La mesa estaba puesta para comenzar su festín. Los vecinos podían oler la descomposición del cuerpo proveniente de su departamento. Llamaron a la policía para averiguar qué pasaba. Cuando la policía tocó a su puerta, José Luis se dio cuenta que no había escapatoria. Los dejó entrar y luego trató de escapar saltando desde el balcón de su casa. A pesar de la caída, logró correr, pero fue atropellado por un taxi. La policía lo arresta y luego entran a su casa. Lo que encuentran son las escenas de horror más impactantes que pudieran ver. Lo llevaron al hospital de Choco, donde permaneció bajo custodia. Internado allí, le dijo una criminóloga textualmente: «De alguna forma agradezco que haya ido la policía, ya que así no me causo daño ni causo daño. Ya quería que terminara este infierno». Cuando Judith Casarrubia escucha por el radio que José Luis había sido detenido, inmediatamente se comunica con la autoridad y advierte que Verónica también es presunta víctima de este hombre, y no duda en mostrar las cartas que él escribió a su hija. Los medios lo apodan el caníbal de la Guerrero, en referencia al barrio donde vivía y cometía sus crímenes. Algunas personas también lo llamaron poeta caníbal, debido a que era poeta y dramaturgo. Se declaró a sí mismo fanático de Hannibal Lecter, personaje que aparece en la película El silencio de los inocentes. Después de todo, él siempre negó la necrofilia y dijo que no comió el cadáver de su novia, que solo alimentaba a los perros con él. Pero ¿cuál es el punto de cocinar partes del cuerpo de una mujer para alimentar a los perros? El 22 de octubre del 2007, la policía detuvo a su presunto amante y cómplice Juan Carlos Monroy Pérez. El 24 de octubre, José Luis es trasladado al reclusorio Oriente. Cuando el juez del penal número 21, Juan Jesús Chavarría Sánchez, le pregunta si desea hacer una aclaración acerca de los hechos que se le imputaban, el caníbal responde: «Sí quiero hablar, pero no coordino mi situación detenidamente y no pienso claro». Situación por lo que se niega a declarar. Titubeante, José Luis Calva Cepeda se negó a rendir su declaración preparatoria en el juzgado 21 de lo penal. El hombre acusado de homicidio y de profanación del cadáver de quien fuera su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito, escuchó por parte del secretario de Acuerdos el pliego de consignación del Ministerio Público, en el cual se narra la forma en que cercenó el cuerpo sin vida de la mujer y luego lo cocinó. La declaración del sujeto conocido como el caníbal de la Guerrero, emitida ante el Ministerio Público, fue ratificada por Calva Cepeda. En punto de las 12:30 horas, vistiendo una camisa color crema y un chaleco blanco, se presentó detrás de la rejilla de prácticas, donde varios representantes de los medios de comunicación ya lo esperaban. Con voz cortada y tono bajo, José Luis respondió a las preguntas del juez Juan Jesús Chavarría Sánchez, sonido que apenas era perceptible. Detrás de la rejilla de prácticas, José Luis Calva mencionó a su abogado que es mentira que hubiera efectuado canibalismo. Por otra parte, Juan Carlos Monroy declaró que era amante de José Luis Calva Cepeda y en abril del 2004 José Luis lo citó en una casa ubicada en la colonia Progreso Oriente en Chilmahuacán. Cuando llegó, dijo haber encontrado el cuerpo de Verónica recostado en una cama y aún con vida. Sin embargo, estaba totalmente desnudo. José Luis le pide la ayuda a ponerla en el suelo, ya que quería desmembrarla. Refiere Juan Carlos Monroy que se niega y empieza una discusión con su amante, el cual lo amenaza con matar a su madre y hermana si éste no le ayuda.
Además de ser acusado de asesinar a 3 mujeres, también fue acusado de profanar un cadáver y perturbar la paz de la fallecida. Las autoridades también trataron de vincularlo con feminicidios en la región fronteriza entre el Estado de México y el Distrito Federal, donde habían aparecido decenas de mujeres mutiladas con cortes en el cuerpo, incluyendo piernas, brazos y torsos extraviados. Calva Cepeda aparentemente se suicidó el 11 de diciembre, pocos días después de decirle a su familia que otros reclusos querían matarlo y que era amenazado porque no les daba dinero. Lo encontraron colgado de una correa en su celda. Su muerte se produjo alrededor de las 6 de la mañana y lo encontraron a las 7 de la mañana durante el pase de lista. No se sabe realmente qué pasó, a pesar de que había orden de vigilarle las 24 horas del día. La infancia de José Luis estuvo marcada y llena de abusos, situación que propició una personalidad criminal y comportamiento violento. Mantenía un coeficiente intelectual medio, tenía la capacidad de reconocer la ilegalidad de la realidad, no perdió nunca la cabeza y cuando cometió su último crimen, incluso bajo la influencia de las drogas, todavía estaba consciente de la hora y el lugar. Buscó mujeres sin educación para deslumbrarlas con sus poemas y cartas amorosas. De esa manera se aseguraba que la mujer cayera en sus brazos sin dudarlo. También buscaba que fueran de escasos recursos económicos para sostenerlas y hacerlas dependientes de él. Buscaba mujeres de complexión baja para lograr el sometimiento y no causara ningún problema. La personalidad psicopática es el cambio más común en el ambiente penitenciario y el cambio más importante en la psicopatología criminal. El psicópata se desvía físicamente de las normas sociales y si bien esta personalidad es difícil de tratar, también es un individuo ágil que se mueve más rápido que el resto de los demás. Escena del crimen. Todas sus víctimas fueron encontradas desmembradas, acto que se cree se llevó a cabo en su domicilio. La única diferencia entre las víctimas era el lugar donde el caníbal abandonaba cada cuerpo. Espacio geográfico. Conoció todas sus víctimas en la colonia Guerrero y se supone que las mató en su departamento de la misma colonia y que se encontraba dentro de su zona de confort. Modus operandi. Calva Cepeda se ganaba la confianza de las mujeres con todas sus atenciones, después las enamoraba con sus poemas y con su ayuda económica que les ofrecía para luego estrangularlas y descuartizarlas. En este caso las víctimas fueron víctimas directas porque sufrieron el daño, la familia se convierte en víctima indirecta y existe una relación entre víctima y victimario, ya que por lo menos 2 de ellas mantuvieron una relación sentimental con él. Perfil. Es de conocimiento común que el trasfondo psicológico de un asesino en serie es el de un niño humillado y abusado. En la mitad de los casos, experimentan la ausencia del padre y ven en la madre un peligro del que deben resguardarse. Los asesinos en serie tienen lóbulos frontales más grandes. Este es un rasgo que los hace más agresivos y menos empáticos que el resto de las personas promedio. El comportamiento, la estrategia, la memoria de trabajo y las habilidades de planificación residen en el lóbulo frontal. Esta condición indica alta agresividad y, por tanto, mayor capacidad estratégica y menor capacidad empática, lo que puede conducir a cierto riesgo de sadismo. En la mayoría de los asesinatos en serie, las herramientas más elegidas para llevar sus planes es el cuchillo, después el estrangulamiento y después la asfixia. Los asesinos en serie no suelen usar armas para matar a distancia, más bien quieren tener una gratificación personal provocando la muerte con sus propias manos. Se representa a las víctimas como poseedoras de algún valor simbólico, sin importar cuál vulnerables o desfavorecidas sean. El asesino es extremadamente cruel, tortura a la víctima hasta la muerte, necesitan controlar, y en el sentimiento más amplio de la palabra, sentir que el otro, o sea, su víctima, le pertenece. Cuando la víctima muere, vuelve a la soledad extrema, la ira y el desprecio por sí mismo. Este ciclo del infierno termina con su muerte o bien el cautiverio. Los delitos que se le imputan son, basados en el Código Penal Federal: homicidio. Artículo 302. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.
Artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. Artículo 316, fracción quinta. Se entiende que hay ventaja cuando el activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de 18 años. Artículo 320. Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 30 a 60 años de prisión. Profanación de cadáver. El canibalismo en México no puede ser considerado delito, pero el Código Penal Federal tiene el artículo 280 bis que habla de la profanación de cadáveres y delitos de atentar contra la paz de los muertos. Artículo 280 bis. Se impondrá pena de 5 a 8 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos de una persona, sin autorización de la autoridad competente en la materia. Feminicidio. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra una circunstancia específica. Artículo 325, fracción segunda. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. Artículo 325, fracción cuarta. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.